Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Si podemos buscar Jonás 1, del versículo 1 al 3. Bien, Jonás 1, del 1 al 3. Y cuando lo vayáis teniendo, podéis decir amén. Y para los que no tengan Biblia también podrá estar en la pantalla, ¿verdad? Amén. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero cualquier versión está bien. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien. Amén. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Amén. Yo me pararé aquí, pero voy a hacer un repaso por todo el libro. Cuando me dijeron que me tocaba predicar hoy, no dudé mucho en qué tenía que decir, porque sí que es verdad que yo hace un mes llevo meditando en este libro una y otra vez. Me lo leí, es muy corto, te lo puedes leer en 5 minutos los 4 capítulos enteros. Y lo único que paraba de sonar en mi cabeza es, pero si yo soy Jonás, todos somos Jonás, en algún momento todos somos Jonás. Entonces, de verdad que lo que voy a decir ahora sí que va a ser un poco el jugo que he podido sacar a lo largo de todo este mes meditando. No es que me digan o nos digan, da una palabra y entonces en 5 minutos, no. Os quiero compartir la meditación que he podido tener yo en todo este tiempo, a base de mi propia experiencia. No quiero contaros nada que yo no haya vivido o nada que yo no haya sentido, porque entonces sería estúpido y la verdad hipócrita por mi parte. Entonces, simplemente quería empezar hablando de Jonás. Sabemos que Jonás se divide en 4 capítulos, que es un libro corto, que entra dentro del grupo de libros de los profetas menores. Jonás 1 trata sobre cómo el Señor lo llama a predicar al pueblo de Nínive, él se niega y huye en un barco en dirección contraria, hacia Tarsis. Nínive, para los que no lo sabían, era una ciudad sanguinaria, capital de Asiria. Era tan grande que, según el propio Jonás, me parece que en el capítulo 3, dice que se necesitaban 3 días para poder recorrerla toda. Era excepcionalmente religiosa, tenía un panteón entero de dioses, prácticamente todos de Babilonia, y el guerrear era el negocio de la nación. Eran sanguinarios a más no poder, o sea, se dedicaban a ir conquistando pueblos, territorios, gente, esclavizar a gente. He leído que se los llevaban prisioneros, pero no es que se los llevaran prisioneros como en las películas Ben-Hur, que los tienen ataditos por aquí y tal, no, es que les colgaban un gancho de la nariz y los arrastraban por ahí, o sea, violencia a más no poder. Saquear, robar y matar era algo bastante normal y era el comercio allí, o sea, todo lo que fuera armas, todo, o sea, esa era la economía de esa ciudad. Y a esa ciudad es que a Jonás le dicen, pues ahora vas y les dices que no les queda mucho, que los voy a destruir. Pues Jonás dice, pues no, digo no, porque yo me voy a morir con ellos, no es que con ellos me van a matar antes y luego tú los vas a matar a ellos, paso, me voy. O sea, está bien, una cosa es profetizar y predicar bonito, que eso está súper bien, o incluso todavía decir alguna reprensión, pero si te arrepientes, pues no va a pasar. Pero es que esta vez era, ¿qué va a pasar? Que es inminente, que te mueres, que no hay nada más, que yo genial, pero no. Y entonces yo me ponía a meditar mucho esto, porque hablaba con José y le decía, es que no sé con qué comparar Nínive para que la gente se pueda hacer a una idea. Y aunque le di algún par de ejemplos, creo que ni siquiera se pueden asemejar a esto. Pero no era, no sé, creo que en todas las películas que hemos visto puedes ver al típico, bueno, no quiero decir loco, pero persona a lo mejor que está en medio de la ciudad, de una ciudad muy grande, y empieza a decir versículos apocalípticos y que si se va a morir todo. No. Él tenía que hacerlo con autoridad, con poder y no en una callejuela. Tenía que ser oído. Y la verdad es que él no quiso cumplir con eso, le dio bastante pavor, le dio bastante miedo, no creyó en la palabra de Dios, no creyó que tampoco el mensaje fuera digno como para perder su propia vida. Entonces huyó de Dios, o eso creía. Por cierto, una anotación.
que no es que tenga mucho que ver, pero bueno, sí tiene que ver, es que hoy en día Nínive está situada en Irak, para los que no lo sabíais. Y como dato curioso, en cierta manera, todos ellos siguen igual, porque la guerra sigue ahí. De hecho, si pones Irak en Google, lo único que te va a salir en Google Fotos es combate, guerra, soldados, y para el curioso que lo quiera hacer después, no miento, es así, porque yo lo he buscado. Para que me saliera una sola foto bonita, tuve que esperar mucho y darle mucho. Y es curioso cómo era un pueblo guerrero, de guerras, de sangre, de tal, y hoy en día sigue siéndolo, porque toda esa zona todavía sigue en conflicto. Amén. Jonás se niega a ser carne para lobos y huye. Eran enemigos de los hebreos, de los judíos, no querían saber nada de ellos, y dijo, pues mira, si deben morir, pues que se mueran ellos y ya, pero yo no me voy a morir con ellos. En medio de la travesía, Dios envía un poderoso viento sobre el mar y estalla una violenta tempestad que amenaza con despedazar el barco y todo lo que hay en él. Empiezan a tirar cosas por la borda y a clamar a sus dioses, pero no pasa nada. Mientras pasa todo esto, Jonás está durmiendo, no se entera de nada, pero de nada, lo cual es curioso porque el mar estaba en calma, o sea, la tormenta sí la envía Dios. La tormenta la envió Dios para impedir que ese barco llegara a Tarsis. Era tan violenta que temían por sus vidas, parecía que el barco se iba a despedazar, estaban empezando a sacar cosas, y lo que me llama la atención de todo esto es el capitán lo despierta como diciendo, ¿te parece normal dormir en esta situación? Pero finalmente ellos, la tripulación, toman la iniciativa de echar a suertes quién ha ofendido a los dioses, porque hasta ellos, incrédulos, no tenían nada que ver con el tema, dicen aquí hay algo más, esto no es una tormenta así sin más, aquí alguien ha ofendido a algún dios o ha pasado algo, porque no es normal, o sea, nos vamos a morir todos por culpa de esta persona. Y echaron a suertes. Y ante todo esto Jonás callado, sin decir nada, porque él sí que sabía perfectamente que esto iba con él. O sea, no es que, no, yo estoy aquí y pues nada, y que al igual me muero, pues bien. No, él sabía perfectamente lo que había que hacer, pero a todo esto se calló. ¿Hasta qué punto puede llegar el egoísmo sabiendo de que, pues mira, al igual, pues me muero yo y se mueren ellos enteros, pero yo no me voy a Nínive? Vaya. Esto da que reflexionar, porque muchas veces somos así, de verdad. Sabemos lo que hay, sabemos la verdad, sabemos lo que toca, sabemos lo que tenemos que hacer y aún así, bueno, si lo sacan, genial. O si hay alguien que de golpe me lo destapa y me lo profetiza y dice, pues nada, pues entonces así, genial, pero de mi boca no va a salir. No. Es que al final te van a descubrir igual. Pues lo echan a suertes y la suerte cae sobre Jonás. Y realmente ya ahí pues no le quedó más remedio. No le quedó más remedio decir, pues sí, he sido yo. Si lo leemos, me parece que está en el capítulo 1, 7, sí, versículo 7. Entonces la tripulación echó a suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él responde, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Y ellos le dijeron, ay, ¿por qué lo hiciste? Ellos mismos le dijeron, ¿por qué lo has hecho? Has puesto nuestras vidas en peligro. Versículo 11. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y él dice, échenme al mar y volverá a la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Paro un momento aquí, ahora ya tiene un poco de sentido común. Ya empieza a ver que la situación es seria. Versículo 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Pausa aquí, no querían, no es tan fácil. Imagínate, al final vas a matar a alguien, porque sabían que echándolo al mar es asesinarlo, es matarlo. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Me paro aquí un momento, en el versículo 16, ¿vale? Nos quedamos con el versículo 16. Quiero que nos quedemos con ese versículo. Humanamente hubiese sido un final justo, ¿no creéis? Hasta ahí ya está. Solo hasta ahí. Él se lo ha buscado,
lo echan al mar porque no le quedó más remedio, porque ya tuvo que destaparse, se muere porque evidentemente lo han tirado al mar, y ellos se salan y encima todavía conocen a Dios, tienen un encuentro con Él y prometen servirle y ser sus siervos. Hasta ahí hubiera sido un final moralmente, pues bueno, a medias pero justo, bien. Pero es que Dios no se detiene ahí porque hay un versículo 17. Y el versículo 17 dice: entre tanto el Señor había provisto que en un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Un solo versículo. Un versículo cambia totalmente el contexto. Sin ese versículo la historia se termina ahí. Sin ese versículo no hay más capítulos. Pero Dios se apiada de él y añade un pez, una ballena, lo que quieras llamarlo. No sé lo que era, pero gracias a eso tuvo una oportunidad de vida. No sé qué hubiese sido peor. Evidentemente hay gente que a lo mejor diría: hubiese sido mejor morir ahogado en el momento y ya, y ahorrarte el ser tragado y digerido por un pez y estar 3 días en su estómago con sus jugos gástricos y todo lo que eso conlleva, porque no creo que haya sido muy agradable, pero fue lo único que lo mantuvo con vida. Lo único. Y yo creo que eso es mejor que la muerte. Amén. Muchas veces nos quejamos entonces si ahora mismo estás en un proceso porque tú te has metido en él, porque evidentemente si hubiera hecho lo que tenía que hacer no hubiera acabado en el estómago de un gran pez, ni tampoco hubiera estado en medio del mar. Pero bueno, ya que estás, agradece de que sigues con vida. Ese problema que tienes podrá ser todo lo grande que tú quieras, pero estás con vida. Pero todavía respiras, todavía estás dentro del propósito. Para la gente tal vez está muerto. Yo creo que la gente evidentemente se habrán pensado que estaba muerto. ¿Quién se va a pensar que un gran pez lo va a tragar y va a estar 3 días y no lo digiere? O sea, es bastante impactante. Para la gente estaría muerto. Y para muchas personas hoy en día tú estás muerto, tú estás derrotado. No hay nada que hacer contigo. Pero lo que no saben es que estás todavía en medio de tu proceso. Solamente Dios sabe verdaderamente lo que pasó esos 3 días con Jonás allí en el vientre del pez. Jonás 2 se dedica a narrar de alguna manera las oraciones y esa experiencia que tuvo Jonás dentro del pez, y todo eran oraciones de arrepentimiento, de súplica, de renuevo, de que: Señor, perdóname, yo sé que tú me rescatas. Y si pudiera resumir todo el capítulo 2 en un versículo, sería con este. Jonás 2:2 dice: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Quiero que recuerdes este versículo cada vez que te sientas abandonado, que no te escuchan, que al igual sientes que está todo terminado en tu vida, que al igual no hay esperanza, que hay algo, que hay un diagnóstico malo, que hay lo que sea. Quiero que recuerdes este versículo. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Y en ese momento, cuando él ya, digamos que se pone en paz con Dios y hace las paces con Dios, porque estaba enfadado con Dios, y eso fue un tiempo de reconciliación con Él. Porque recuerdo que él no quería ni estar en su presencia, y si estás huyendo de Dios, evidentemente no estaría teniendo comunión, evidentemente no estaría ocultando quién era Él realmente. De hecho, se sorprendieron la tripulación al saber que era hebreo. Él dejó de ocultar, él volvió a ser él y volvió a la comunión íntima que tenía antes con su padre, en un entorno un poco, bueno, ni siquiera puedo decir modesto, pero volvió. Entonces, en ese momento el pez escupe a Jonás en la orilla. Después de una experiencia así, en la que uno siente que la vida casi se le escapa, lo único que piensa es: todavía me amas, Señor. No vas a pensar: ay, qué asco, madre mía, menos mal, ya no podía más, al igual ya. No, todavía me amas. Cuán grande es tu misericordia, Señor. Podría haber muerto. De hecho, no sé ni siquiera cómo tienes la modestia de mantenerme con vida todavía. Tan importante soy para ti. Tú todavía me amas. Amén. Dios no está enfadado contigo. Dios te está dando una segunda oportunidad. Jonás 3, en el capítulo 3... Jonás obedece al Señor y se dirige a Nínive. Es bastante cortito también. El Señor habló por segunda vez a Jonás, versículo 2 del capítulo 3. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado.
Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda, como he dicho. Versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de la tela áspera en señal del remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente, destaco, debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia, porque quién sabe, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Es un final feliz. Es un final muy feliz. Es un final que nadie se lo espera, porque era destrucción. O sea, nadie se esperaría que una nación así, que una ciudad así, capital de una gran nación, dijera: ay no, esto va en serio. Pues nadie come, nadie, o sea, pues vamos a orar a quién, porque imagínate, o sea, hay un montón de dioses, ni siquiera a lo mejor sabían quién era Yahweh. Pues a Yahweh, el Dios de los hebreos, que es el que nos ha dicho, el único Dios verdadero que nos va a destruir. Yo no sé si realmente hay esperanza alguna, pero no perdemos nada por intentarlo realmente, ¿no? Porque la sentencia de muerte ya la tenemos. Y lo hicieron. No solamente no comían, no bebían, era desesperante. Y el Señor, porque nuestro Dios es misericordioso también, al ver realmente un arrepentimiento de verdad, no era un arrepentimiento a medias, era de verdad, era un arrepentimiento de sé que lo he hecho mal, porque seguramente hubo más advertencias. Dudo que simplemente haya sido Jonás que diga pues ahora te destruyo, porque tampoco es así. Ellos sabían perfectamente que estaban en un mal camino, pero ellos mismos se veían como invencibles, como realmente ¿qué nos va a pasar a nosotros? Pero el Señor tocó sus corazones y pudieron salvarse, lo cual es genial porque todos tenemos una segunda oportunidad, no importa cómo estés, no importa cómo hayas venido. El Señor es misericordioso, siempre, si tú te arrepientes de verdad puede haber restauración, siempre. Y aquí, como yo digo, podría terminarse el libro y sería estupendo, pero no, hay un capítulo 4 que en mi opinión debería haber sobrado. Nunca se tendría que haber escrito, nunca tendría que haber ocurrido, digamos, porque realmente hasta aquí la historia es estupenda, ¿no? Entre comillas, a pesar de lo del pez, pero realmente llega a Nínive, llega a profetizar aquello que Dios mandó, que tenía que decir, y además de todo eso, la ciudad se salva. Y no solamente eso, rinden culto al verdadero Dios, a Yahweh. Toda esa gente tuvo un encuentro con el Dios verdadero. Yo me quedo con eso. Una capital entera, transformada, una nación entera, pagana, transformada, renovada, arrepentida. Jonás tendría que estar contento. No lo estaba. Jonás 4. En Jonás 4, Jonás tiene el orgullo herido, llegando a decir en el versículo 2: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Por favor, recuerda esto. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Dios está dispuesto a perdonarte, no a destruirte. Él no desea eso de ti. Versículo 3, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucediera. A lo que el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? ¿A qué nivel de egoísmo podemos llegar? ¿A qué nivel de egoísmo? Ni siquiera le importó el milagro que ocurrió delante de sus ojos. Lo único que le importaba es que yo he profetizado algo y ahora no se va a cumplir. ¿Me van a tachar de mentiroso? ¿Van a creer que mi profecía no era cierta? ¿Y a ti qué te importa? Si realmente
Pero de verdad, ¿y a ti qué te importa lo que piensan los demás? ¿Acaso realmente querías la muerte de toda esa gente? Pero lo mismo te digo yo a ti, ¿y a ti qué te importa lo que piensen los demás? Tal vez no entiendes lo que está haciendo ahora mismo Dios, tal vez es todo lo contrario precisamente a lo que dijo. Pero créeme que es lo mejor para ti, créeme que te beneficia. Yo solo sé una cosa, que al final en esta historia no murió nadie. No murió nadie. Con lo cual era la mejor opción, con lo cual era el mejor camino. Ni siquiera murió el propio Jonás. Jonás, no aceptando que no iba a haber castigo para Nínive, en el versículo 5 narra lo siguiente: entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Básicamente se montó un chiringuito con ramas, se sentó ahí para que le diera sombra, a esperar, pues eso, pues venga, que lleguen los meteoritos, Sodoma y Gomorra, y que se destruya todo esto y venga, y ya está, yo me quedo tan pancho, pues ya está. Pues básicamente fue así. Y en ese momento Dios hace crecer una planta muy frondosa, con hojas grandes, para que tapase mejor del sol el profeta, ¿no? Pues para que estés más cómodo, ¿no? Porque ya que te sientas aquí, pues mira, te hago una planta y genial. Pero también envió un gusano que la mató y a la mañana siguiente se marchitó. Cuando el sol se intensificó, Dios hizo que un viento abrasador del norte soplara sobre Jonás. El sol pegó tan fuerte sobre su cabeza que dijo: es mejor morir que vivir así. Dime si no somos Jonás en algún momento, o sea, que somos... Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte otra vez porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. O sea, yo no soy dramática, pero es que esto me parece... Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes, que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Hasta 3 veces en el capítulo 4, Jonás desea morirse. Como chantaje infantil y respuesta a que Dios no haga lo que él quiere. Cuando realmente fue un final feliz y debería estar contento porque tanto él como Nínive seguían con vida. Y lo único que puedo sacar de aquí es que nada nos va bien. Con nada estamos contentos, no sabemos ni lo que queremos. ¿Cómo vamos a ser dueños de nuestro propio destino si podemos llegar a ser tan inmaduros? Como niños. Hoy quiero esto, mañana lo otro, y Dios está ahí como un padre paciente aguantando tu pataleta una y otra vez. Y de una persona que en el capítulo 2 alaba al Señor con todo su corazón, de golpe en el 4 le está diciendo de todo y que encima quiere morirse. Quiere morirse por algo que él considera que es una injusticia, cuando gracias a esa misericordia y gracia divina él sigue con vida. Nosotros somos así. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Es lo único que podemos decir. Así termina el capítulo 4 y así termina el libro de Jonás. Y te quedas intranquilo. Yo me quedé intranquila. Estuve meditando en él durante todo el mes pensando, ¿y qué habrá pasado después? Porque sí, Jonás era un profeta. Jonás era un ungido, era un llamado de Dios, era alguien de influencia, era alguien que tenía comunión con el Padre, tal comunión que lo escuchaba, y él era como el megáfono y el portavoz de las palabras que él escuchaba del Padre, de Yahweh. Pero de golpe le está diciendo tales barbaridades, le está diciendo que se quiere morir, le está diciendo que de todo menos... No lo está alabando, digamos, es la misma boca que usaba para alabarle, la está usando para en su contra. Y lo peor es que se está al final destruyendo a él mismo. Es lo único que puedo sacar, se acaba destruyendo a él mismo. ¿Cómo recordamos ahora a Jonás? Pues de una manera un poco agridulce. Cumplió con lo que el Señor le mandó, amén. De hecho, la misión salió con éxito, con un éxito que no nos lo esperábamos.
pero él termina de aquella manera. Termina enfadado con Dios nuevamente. 2 pataletas en un capítulo. 2. Y en una de ellas casi se muere, de verdad. Yo solo sé que lo único que puedo sacar de esto somos unos inmaduros infantiles. No valoramos la vida, no valoramos lo que el Señor nos da, no nos va bien nada. No somos dueños de nuestra vida. No podemos hacer lo que queremos. Dejemos de huir de aquello que el Señor nos ha mandado. No va a servir de nada. Vas a estar metido en proceso tras proceso, alargándolo más de lo necesario, innecesariamente, para después tal vez terminar con una sensación agridulce al final de tu vida porque no has hecho lo que el Señor te mandó a hacer. Vale, no te has muerto, al igual no estás tan mal, pero no llegaste a donde realmente tenías que llegar, no por culpa de Dios, sino por culpa de tu rebeldía. Porque tu promesa está, pero el Señor no te la puede dar si sigues así. ¿Cómo te lo va a dar si no vas a saber administrarlo bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer para poder administrarlo bien? Pues no te salgas del proceso. ¿Por qué te sales del proceso continuamente cuando el Señor te está diciendo que te mantengas ahí? Es que está duro y está difícil. Sí, está duro, está difícil, yo lo sé. Soy la primera que se cansa, soy la primera que se desilusiona, soy la primera que quiere levantarle los brazos al que está alrededor para que no se canse. Pero lo que no puedes hacer es huir a la mínima que tienes un problema y a la mínima que te sientes cansado o que te da miedo. Yo también he sentido miedo. Pues claro que he sentido miedo. A veces las palabras de Dios son tan grandes que ni siquiera yo me las creo. Sientes miedo, te entra el pánico y te vas. Y te vas creyendo que realmente vas a poder huir de eso, pero es que va a volver a ti de una manera u otra. El Señor te va a redireccionar otra vez a donde debes ir. Deja de huir. Deja de huir, es lo único que te puedo decir. Deja de salirte del proceso una y otra vez. No digo que hoy en día te va a venir un pez gigante y te va a tragar. No va a pasar eso. Espero que no. Yo espero que no. Pero sí vas a pasar por cosas, precisamente por no hacer lo que el Señor te mandó a hacer. Y tú sabes lo que es. Ahora mismo yo sé que le estoy hablando a personas. Sé que ahora mismo aquello que tú tienes pendiente con Dios está palpitando en tu corazón. Sé que a lo mejor el Señor te ha pedido que le entregues algo o a alguien. Sé que el Señor a lo mejor te está demandando más en la oración. O que tal vez te está demandando más, no lo sé, en algún área de tu vida. Que tal vez tú tienes algún problema ahora mismo con Él que todavía está sin solucionar. Hoy es el día y este es el momento para solucionarlo y entrar en paz con Él. Reconcíliate con Él de nuevo. Vuelve otra vez a tu Padre. Vuelve otra vez a la senda. No permitas. Amén. Dáselo al Señor porque es más fuerte que es para Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No lo permitas.